Pueden tomar asiento, hermanos. Y yo quiero empezar con una pregunta, ¿verdad? ¿De quién dependes? Y de eso es lo que nosotros vamos a estar hablando. ¿De quién depende usted? ¿De quién dependes en tu vida? Obviamente que un niño depende de sus papás, ¿verdad? Un teenager depende de sus papás, pero usted, ¿de quién depende? Y quiero empezar de esta manera diciéndoles que ¿quién de ustedes, levante su mano, quién de ustedes comúnmente usa la palabra Dios te bendiga o bendecir? Levante su mano, ¿quién la usa comúnmente? Ok, amén, y que Dios les bendiga. Fíjense, la palabra bendición viene de la palabra griega makarios, o sea, incluso hay personas que se llaman Macarios, ¿verdad? Esa es una palabra griega con K, Macarios, ¿verdad? Que significa feliz. O sea, en otras palabras, la palabra bendecir quiere decir felicidad. Ser bendecido es ser feliz. Tener una bendición es tener la felicidad en tu vida. Así que vamos a comenzar una serie de sermones y que lo sacamos del sermón más famoso de Jesús. ¿Cuál fue ese sermón más famoso de Jesús? Fue el Sermón del Monte. Así que en este sermón del monte, la manera como Jesús empieza, Él empieza con la palabra bendecir. Y vamos a ver a través de este sermón del monte, cada domingo, los próximos 8 domingos, vamos a ver las 8 diferentes maneras como Dios nos bendice. También vamos a ver estas 8 claves para vivir una vida bendecida. Así que otra vez levante su mano. ¿Quién quiere ser bendecido por Dios? Amén. Déjala así. Acuérdense, no la baje, déjala la mano levantada. Bendecir quiere decir felicidad. Como ministro te deseo que seas feliz. Puede bajar su mano. De veras, Dios, su bendición es que tú seas una persona feliz. Como ministro, yo quiero que Dios te bendiga en tu matrimonio, con tus hijos, con tu novia, con tu novio. Que Dios te bendiga en tu trabajo, que Dios te bendiga en tus finanzas, que Dios te bendiga en tu vida espiritual. Ese es mi deseo como ministro. Que Dios bendiga tu salud, que Dios bendiga los planes que tú tienes en compromiso con el Señor. Que Dios bendiga tus talentos, que Dios bendiga tu futuro. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, encontramos que el problema de la bendición de Dios no es Dios. El problema somos nosotros. Dios quiere bendecir nuestra vida. Dios quiere bendecir nuestra vida, pero hay un impedimento en nuestra vida. ¿Cuál es? Es el pecado. Es la arrogancia. Es la indiferencia. Muchas de estas cosas no permiten que Dios bendiga nuestra vida. Pero vamos a estar hablando durante las próximas 8 semanas. Vamos a ver 8 condiciones detalladamente, de acuerdo al Sermón del Monte de Jesús, 8 claves para una vida bendecida. Y ese sermón del monte se encuentra en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7. Y vamos a ver estos pasajes. Por ejemplo, si usted abre su Biblia, el Mateo capítulo 5, versículo 3. Abra su Biblia. Todos ustedes abran Mateo capítulo 5, versículo 3. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Cuando vio las multitudes, es el versículo 2, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. En otras palabras, la manera como el maestro enseñaba es que él se sentaba y todos ustedes se mantenían de pie. Esa era parte de la cultura que ellos practicaban. Jesús se sentó en la manera como les iba a enseñar a sus discípulos. Ahora sí, el pasaje que quiero leer con ustedes es Mateo 5:3. Vamos a ver estas 8 cosas, 8 claves para una vida bendecida.
Este pasaje es clave en este tema. Mateo 5:3 dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. La pregunta aquí es, ¿qué quiere decir con pobres de espíritu? O sea, ¿tengo que ser malo espiritualmente para heredar el reino de Dios? ¿Qué en realidad, qué significa ser pobre en espíritu? Así que vamos a desglosar, vamos a abrir esto y vamos a entenderlo. ¿Qué significa pobre en espíritu? Déjame decirte que Dios empieza este sermón con una bendición. Él no empieza con 8 pasos o 8 cosas distintas. Jesús empieza este sermón con 8 bendiciones. Y este es el punto de predicar cuando Jesús dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Así que esta es la primera palabra que Jesús usa cuando Él predica en el Sermón del Monte. Todavía no hemos contestado qué es pobre en espíritu. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Pobre en espíritu está hablando más de una clase de actitud. O sea, ¿cómo es nuestra actitud frente a Dios, frente a los demás? Cuando es una actitud completamente pobre, cuando es una actitud completamente en nuestra vida fuera de Dios, obviamente esos no son los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu, vamos a usar estos pasajes y estas diferentes versiones para aclararlo todavía más. Mateo 5:3, la Biblia Nueva Traducción Viviente dice en Mateo 5:3: Dios bendice a los que dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. ¿Está escuchando? Esta es la versión que nos empieza a explicar qué es ser pobre en espíritu. La palabra de Dios, esto es otra traducción, dice: Dios bendice a los que reconocen su necesidad espiritual. Otra traducción, la versión Dios habla hoy, dice: Dios bendice a los que tienen espíritu de pobres. Ahora, la pregunta aquí es: ¿cuál es el patrón que se desarrolla en estos pasajes de la Escritura? Lo que tú encuentras en estos pasajes de la Escritura para llegar a la definición de que es ser pobre en espíritu, es reconocer que eres insuficiente para vivir una vida sin Dios. Sin Dios, mi vida, soy espiritualmente alejado de Él. Sin la ayuda de Dios en mi vida, soy espiritualmente olvidado, inadecuado. Así que en Salmos 146, versículo 5, nos define qué es ser pobre en espíritu. Y dice: el Dios de Israel bendice a los que en Él confían. O sea que la primera condición para tener una vida bendecida por Dios, ¿cuál es? Confiar en Él. Confiar en Dios. Eso es lo que significa ser pobres en espíritu. En otras palabras, ser pobre en espíritu significa humildemente dependo de Dios, no de mí. ¿Por qué? Porque soy insuficiente para manejar todos los problemas que enfrentas en la vida. Así que si usted quiere la relación de Dios, la bendición de Dios en su relación con su novia, con su novio, en su matrimonio, en sus finanzas, si quieres la bendición de Dios en tu carrera, en tus estudios, si quieres la bendición de Dios en tu salud, tienes que depender humildemente de Dios en lugar de depender de ti. Pero obviamente hay una interrogante aquí. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo le hago para depender realmente de Dios? Así que hoy vamos a aprender 5 formas prácticas
de hacer de la palabra de Dios una dependencia de mi vida. Estas son 5 maneras prácticas que tú puedes practicar, cada una de ellas, cada día, cada semana. Y déjame decirte, si las practicas, te vas a convertir en una mujer, te vas a convertir en un hombre que es pobre en espíritu, que significa que dependes de Dios antes que de ti, que tú entiendes la necesidad de tu vida de Dios, que tú entiendes como mujer o como hombre que necesitas ser dependiente de Dios. Eso es lo que nosotros vamos a aprender en esta noche. 5 maneras que necesitamos nosotros dirigirnos, o 5 maneras prácticas para ser bendecidos por Dios. Número 1, ¿qué necesito hacer para aprender a depender de Dios? Lo que yo necesito hacer en mi vida, número 1, dependo de la sabiduría de Dios, no de la mía. Escríbalo por ahí. ¿Qué tienes que aprender a hacer para depender de Dios? Que dependo de la sabiduría de Dios, no de la mía. En otras palabras, lo que Dios dice, si lo que Dios dice que haga y lo hago, entonces estoy aprendiendo a depender de Dios. Fíjese lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Este es en el Antiguo Testamento. Este es un pasaje escrito por el hombre más sabio de ese tiempo, que era Salomón. Y dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. ¿De qué se trata este versículo? Hay cosas que parece que son correctas a nuestro razonamiento, a nuestra manera de ver, pero por lo general terminan en un callejón sin salida. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un testimonio acerca de esto. Viste a una mujer y dijiste, esa es la mujer con la que me tengo que casar. O viste un hombre y ¿qué dijiste? Con ese me voy a casar, ese fue el que Dios me envió. Te dieron un dinero, ¿qué dijiste? Ese dinero lo voy a usar para esto. O me voy a ir a un viaje porque siempre he anhelado hacer un viaje. O sea, hay cosas que a nosotros nos parecen correctas, pero que al final es un callejón sin salida. Esa es la persona perfecta para casarme con ella o con él. Y todos nosotros conocemos personas que han tomado decisiones equivocadas. ¿Saben? Los padres a menudo saben qué es lo correcto, pero los hijos tienden exactamente a hacer un efecto de lo contrario. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Así que lo que nosotros vamos a aprender hoy es que no dependemos de nuestros sentimientos. No dependas de lo que tú piensas. No dependas de lo que los demás están diciéndote. Tú debes de depender de la sabiduría de Dios, no de la tuya. Si tú quieres tener menos callejones sin salida en tu vida, si quieres tener menos fracasos, si quieres tener menos derrotas, aprendas este versículo si quieres, Proverbios capítulo 3, versículo 5 y versículo al 7. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Confía en Dios con todo, o sea, no dice con la mitad se lo das a la media naranja, no, ¿verdad? Dice, todo tu corazón debe pertenecer a Dios. No dependas de tu propio entendimiento. ¿Cómo obtienes la sabiduría de Dios? ¿Te has preguntado? Estamos hablando que necesitamos la sabiduría de Dios. Es la primera cosa que necesitamos para aprender a depender de Dios. Necesitas de la sabiduría de Dios.
¿Cómo obtienes la sabiduría de Dios? Hay 3 maneras nada más. Oras, lees este libro. Dice Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Ahora la pregunta, si ya sabes que orar y leer, necesitas esto para obtener la sabiduría de Dios, la pregunta que sigue es, ¿cómo sabes que estás viviendo en la sabiduría de Dios? ¿Cómo tú te das cuenta que realmente tú estás dependiendo de Dios? Es muy simple. ¿Estás aplicando la palabra de Dios a tu vida? Esa es la clave. Tú oras, tú lees este libro y lo aplicas a tu vida. Esa es la clave para ser personas sabias de acuerdo a Dios. Este es el punto de partida. Tienes que orar. Tienes que hablar con el Señor. Tienes que dejar de hablar contigo mismo. Déjame ponértelo de esta manera. Si realmente quiero la bendición de Dios en mi vida, no solamente dependas de la sabiduría de Dios. Esta es la segunda cosa. Depende de la fuerza de Dios, no de la tuya. Depende de la fuerza de Dios, no de la tuya. ¿Cuántos de ustedes llegan después de su trabajo, llegan a su casa con muchas ganas de lavar los platos? Honey, no te preocupes, no hagas la cena, yo la hago. Obviamente que todos llegan cansados. Después de poner, no sé cuántas hojas de chirroc, de tapear y de poner el tirol y recoger bultos de cemento pesados y lidiar con muchas cosas en el trabajo. ¿Cómo llegas? ¿Cansada? ¿Cansado? Cuando trabajas en un restaurante, el estrés, la presión, lavar todas esa loza y toda la presión que hay. ¿Cómo llegas a tu casa? Llegas cansada, llegas cansado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos límites. Que si tú dependes de tus fuerzas te vas a cansar. Muchas personas tratan y tienen una fuerza, una energía, pero un día se les acaba. Dice el Salmos 84, versículo 5. Dichosos los que tienen en ti su fuerza. Dice Isaías 40, 31. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Qué maravilloso es, parejas. Qué maravilloso es que en el momento más oscuro de tu matrimonio, en el momento más difícil con tus hijos, en el momento más oscuro de tus finanzas, de tu trabajo, de tu salud, qué maravilloso es depender de Dios porque no te vas a cansar. Ministro, ya no la aguanto. Ya no hay qué hacer con ella. Es bien celosa y ¿verdad? Sigue la lista. O al revés, ¿verdad, ministro? Le huelen mal los pies. No, bueno, pero usted lo escogió. Usted lo eligió. Usted la eligió a ella o a él. Ahora entiende por qué es importante depender de la sabiduría de Dios. Porque es importante depender de la fuerza de Dios. Esto nos lleva a una tercera cosa. Yo dependo del tiempo de Dios, no del mío. ¿Cuándo viene a la iglesia? Lo invitamos. No tengo tiempo, estoy muy ocupado. Es que son personas que dependen de su tiempo. No están dependiendo del tiempo de Dios. Dice el Salmo 31, versículo 14 al 15, mas yo en ti confío, oh Jehová. Yo dije, Dios mío eres tú, en tu mano están mis tiempos. Si no aprendemos a cómo confiar en Dios mientras esperas, vas a pasar la mayor parte de tu vida sin confiar en Dios. Porque la gran parte de nuestra vida la pasamos en la sala de espera de Dios.
Algunos de ustedes quizás están en la sala de espera. Quizás todavía no han terminado la escuela y ya me quiero casar, ministro. Esa es la que me llegó al ojo, esa es la que me cuadró. Tienes que esperar al tiempo de Dios. Tienes que esperar al tiempo de Dios. Tal vez un matrimonio, estás esperando que Dios encuentres a la mujer o al hombre de tu vida. Tal vez estás esperando un bebé. Así que algunos se frustran. Pero fíjense lo que dice Isaías 60:22. Yo soy el Señor, a su debido tiempo haré esto rápidamente. ¿Saben? En la primera venida de Jesús, el mundo esperó como 4,000 o más años para la primera venida de Jesús. Y Jesús vino en el tiempo de Dios. En la segunda venida de Jesús, hace 2,000 años que Él prometió venir y no ha venido. Él va a venir cuando sea el tiempo de Dios. No en el tiempo de los que dicen que el calendario azteca está diciendo que Jesús viene, que el otro está profetizando que Jesús viene. Jesús va a venir en su tiempo. Déjame decirte una cosa, que si tienes prisa, vas a recibir lo segundo. Y antes de que Dios traiga lo mejor para tu vida, si tienes prisa, vas a recibir el segundo lugar. ¿Por qué simplemente no eliges esperar en el tiempo de Dios? Yo creo que muchos de ustedes se acuerdan de la historia de Abraham y de Sara. Y Dios le dijo: Abraham, voy a hacer de ti una nación. Sara era estéril. Y ya vinieron los años, Sara envejeció, Abraham, ¿y qué hizo Sara? Ay, Dios, ¿cómo se tarda? Ningún bebé. Y él dijo que íbamos a ser una nación. Abraham, llégate mi sierva egipcia Agar. Y pues Abraham, bien obediente, ¿verdad? Llega su sierva egipcia y nace Ismael, ¿verdad? Nace Ismael. ¿Y qué dice? Ahora sí, este es el hijo que Dios había prometido. No, ¿verdad? ¿Qué trajo ese hijo? Muchos problemas hasta el día de hoy. El hijo que iba a nacer vino en el tiempo de Dios. Sara tenía 90 años. Yo no quiero decir que si tiene 90 años puede tener un bebé. No estoy diciendo eso. Pero Sara tenía 90 años cuando nació Isaac. Y cuando le dijo Dios a Sara: y Sara, vas a tener un hijo, ¿qué hizo Sara? Se rió. ¿Cómo, Señor, si ya estoy vieja? Por eso le puso como nombre Isaac, porque Isaac significa risa. Hermanos, si quieres la bendición de Dios, tienes que aprender esta verdad muy profundamente. Esta verdad, hermanos, que solamente la sabiduría de Dios, en la fuerza de Dios, solamente nosotros debemos aprender a depender de Él. La clave número 4, hermanos, para aprender a depender de Dios, para recibir su bendición, para ser bendecidos por Dios, es que dependo de la protección de Dios, no de la mía. Déjame decirte que hay personas que te están malinterpretando en el trabajo, incluso en tu familia. Hay personas que no les agradas. Y siempre esas personas que no les agradas, siempre van a ver lo malo de tu vida, lo negativo de tu vida. ¿Qué sucede cuando eres malinterpretada o malinterpretado? Tu reacción o tu tendencia es ¿a qué? A defenderte. Cuando te atacan, tu tendencia es a regresar ¿qué? El ataque. Cuando las personas te critican, ¿qué quieres? Regresar la crítica. Cuando las personas te golpean, quieres devolver el golpe. Cuando las personas te insultan, quieres regresar el insulto. No lo hagas. Debemos de ser más como Cristo.
Eres más como Jesús cuando no dices nada ante el ataque, ante las críticas, ante las mentiras. Fíjese lo que dice 1 Pedro 2:23. Cuando insultaban a Cristo, Él no lo respondía con insultos. Y cuando sufría, no respondía con amenazas. Él dejó todo en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. O sea que está diciendo Pedro que esto significa que yo dependo de Dios para que Él sea mi defensor. ¿Cuántos de ustedes tienen Facebook? Levanten su mano. Levanten su mano. ¿Cuántos tienen Facebook? No la bajen. Casi la mayoría. Las cosas malas que digan de ti en Facebook ya no se van a borrar. Si dicen cosas malas de ti en Facebook, las van a encontrar 10 años en el futuro. Las van a encontrar. Aunque sean mentiras, pero las van a hallar. Personalmente no tengo Facebook. Porque aparte no tengo tiempo para checar el Facebook. Pero en 10 años, en 15 años o 20 años, esa información va a estar allí. Va a estar hablando mal de ti, va a estar diciendo mentiras de ti, chismes de ti, aunque no sean ciertas. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Entre más efectivo eres en la vida, más vas a ser atacada o atacado. ¿Saben? Lo que Dios quiere es una generación de hombres y de mujeres valientes, que digan que van a hacer lo correcto. Realmente no importa nada más porque estoy viviendo por la audiencia de uno. ¿Quién es tu audiencia? Es Cristo. Tú vive por eso. Eso es para lo que usted y yo estamos viviendo. Solamente dejas a Dios que Él te proteja. En el Salmo capítulo 2, versículo 12 dice: felices los que buscan protección en Él. Salmo 62 del 5 al 7 dice: solo Dios me da tranquilidad, solo Él me da confianza, solo Él me da su protección. Dios es mi Salvador, Dios es mi motivo de orgullo, me protege y me llena de fuerza. Dios es mi refugio. Dependo de la riqueza de Dios, no de la mía. Esta es la última clave. Si yo quiero aprender a depender de Dios. Si yo quiero recibir las bendiciones de Dios, aprenda a depender de la riqueza de Dios, no de la suya. Todas estas personas que dependen de su cuenta bancaria son personas inseguras. Todas estas personas que se la pasan trabajando horas y horas y no tienen tiempo para Dios, tienen su confianza en su trabajo, son personas inseguras, porque tienen miedo de perder su trabajo. Pero si pones tu seguridad, tus inversiones en el Señor, esa es la mejor inversión que tú puedes hacer en tu vida. Filipenses 4:19 dice: Dios les proveerá de todo lo que necesitan, conforme a las gloriosas riquezas. Así que vamos a hacer un tipo de encuesta y usted póngale un más o un menos. Yo te voy a hacer 4 preguntas y usted evalúese en su vida. ¿Realmente yo estoy dependiendo de Dios? Usted póngale un más o un menos. Usted decide. Mi primera pregunta es: ¿usted depende de la sabiduría de Dios? No lo diga, no lo escriba. Póngale un más o póngale un menos. ¿Cómo es aprender de la sabiduría de Dios? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando a Dios constantemente? Póngase un más o un menos. La segunda pregunta es: ¿dependo de la fuerza de Dios o de la mía? Aquellos que confían en el Señor
No importa lo que estés atravesando o vayas a atravesar. Si te caes, te levantas. Eso es depender de las fuerzas de Dios. Póngase un más o un menos. Usted decide, usted sabe su vida. ¿Estás dependiendo del tiempo de Dios o de tu tiempo? ¿Eres impaciente? Es que ya me llegó un ministro, ya me tocó el corazón, esa es con la que me tengo que casar. No. Usted decide, acuérdese. ¿Quieres esperarte? ¿O ya estás desesperado por tomar esa decisión? Póngase un más o un menos. Y por último, dependo de la protección de Dios o de la mía. ¿Cómo hago esto? Alguien te dice algo malo en Instagram. ¿Y qué haces? Si realmente le contestas rápidamente el golpe o cualquier otra cosa. Es que no me gustó, no es cierto. Constantemente estás en el Facebook contestando, contraatacando esos ataques. Dependes de la protección de Dios o de la tuya. Así que mediten esto mientras cantamos esta alabanza, puestos de pie. Si en medio de esta alabanza usted quiere entregar su vida a Jesús, usted quiere decirle a Jesús, Jesús, ese es mi corazón. He batallado por años, Jesús. Yo quiero aprender a confiar en ti.